Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van con las actividades del día uno? Aquellas que tienen que ver sobre todo con eh, conocerse, indagarse, sentir. ¿Qué les pasó hoy cuando recibieron la clase? ¿Se lo preguntaron? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están sintiendo cuando Vero les habla? Cuando eh, venimos con temas nuevos. No olviden de hacer los apuntes de lo que sienten, ¿sí? No quiero dejar de decirlo hoy porque me parece que está bueno de vez en cuando recordar la actividad esa que hicimos en la primer clase y que va a acompañar todo el procesito que estamos haciendo. Bueno, hoy estoy contentísima, vamos a hablar de Carl Jung, gran médico, psiquiatra y gran psicólogo, nacido en Suiza, a fines del 1800, ¿sí? Eh, todo un renovador en las filas del psicoanálisis, un discípulo de Freud, pero con el cual a los pocos años de estar trabajando juntos marcó su disidencia. No vamos a olvidar que Jung fue nacido en un ambiente donde su padre era un ministro protestante, muchas influencias, muy rodeado de gente también luteranas, mucha gente en su familia también con otras vertientes de religiosidad, así que estaba muy influenciado por todo lo que eran los movimientos religiosos, los movimientos simbólicos, filosóficos. Una persona que con mucho trabajo interno, porque él estuvo viviendo con algunos, acompañando a vivir algunos pueblos en el norte de Estados Unidos, pueblos aborígenes, también viajó a la India. Fue una persona muy prolífera a la hora de escribir. Jung escribió cantidad de material, hay muchos libros escritos sobre él, pero también escribió de una manera muy desordenada. Eh, Hoy les quiero plantear un poco la idea de inconsciente colectivo y de arquetipo, pero vamos a entender que la idea de inconsciente colectivo él la plantea en el 1935, 1936, justamente en una charla que da en Londres, en un tipo encuentro, que justamente esa charla lleva ese nombre, pero él era muy prolífero a la hora de escribir y de hacer cosas que tenían que ver con la vida también de los orientales, de los que hablábamos en las primeras clases, porque en realidad él pintaba mandalas, esculpía, hacía dibujos, tenía un gran interés por los simbolismos, se sintió muy atraído por la teoría de los sueños de Freud, creo que eso también fue lo que lo unió más en un principio a él. Va a considerar el inconsciente personal como lo consideraba Freud. Por ahí lo que cambia a la hora de la diferencia entre sus teorías, ¿no? Es que Freud lo manifestaba en términos de pulsiones a la energía que circulaba en el aparato psíquico como una energía de líbido, ¿sí? Él va a decir, bueno, en el aparato psíquico hay energía, no especifica si es líbido sexual o si viene desde otro lugar. Y también me hace un planteo, ¿sí? De que hay una conciencia que en algunos gráficos la vamos a encontrar como egoica, ¿sí? Eh, Esto es cuestión de traducciones, ¿no? Porque esto por ahí es opuesto a lo que nosotras veníamos charlando. Él plantea al yo como ego en muchas traducciones de sus textos y de hecho por ahí vamos a mostrar algún gráfico que dice ego, bueno, nosotros lo vamos a entender como conciencia eso, ¿sí? Y después él va a manifestar un plano de inconsciente colectivo, ¿sí? Que ese plano lo vamos a ubicar dentro de la comparación o llevándola a las dimensiones del cuerpo con el tercer cuerpo nuestro, con nuestra dimensión, tercera dimensión corporal, que es con el cuerpo astral, ¿sí? Que tiene una dimensión parecida a los otros cuerpos, como el físico y como los que charlamos las veces anteriores, pero es el que nos va a conectar con lo suprapersonal o lo impersonal, ¿sí? Y que vamos a empezar a charlar sobre la biblioteca universal, que es este inconsciente colectivo, una biblioteca de sabiduría, en donde vamos a encontrar todas las experiencias vividas por nuestros ancestros,
por nuestros antepasados, por cuestiones culturales, por cuestiones, hasta les diría, del lugar donde viven. Cada lugar donde uno vive tiene un inconsciente colectivo, o donde ha vivido tiene un inconsciente colectivo, y todo eso llega a nosotros y se manifiesta, ¿sí?, como una parte más de nuestro inconsciente y de nuestra vida. Este inconsciente colectivo tiene la particularidad, la enorme particularidad, de que está compuesto de arquetipos, ¿sí?, y de instintos. Son motores de conducta, motores de acción, son los capaces de generar símbolos, ¿sí?, símbolos que después, cuando soñamos, nos vamos a encontrar con ellos, ¿sí? El inconsciente colectivo es la gran base de datos universal a la que cada uno de nosotros, desde su parte más profunda, recurre a la hora de manejarse en la vida, vincularse, ser, ¿sí? Hasta influye en nuestras emociones, en cómo nosotros procesamos ciertas cosas que nos pasan y cómo las vamos vivenciando y experienciando y viviendo. Es un concepto muy amplio. Vamos a entender que Jung en este sentido fue un absoluto renovador. La psicología de Jung se llama psicología analítica, ¿sí? La de Freud era psicología psicoanalítica, esto es psicología analítica. Viene a dar un pantallazo de la vida mucho más espiritual, un concepto de la espiritualidad que justamente fue otro de los puntos que lo separó de Freud, porque tildaba sus teorías como poco científicas, como poco ortodoxas. Hablemos de Freud, que ya venía de hacer un cambio notable en las teorías de la psicología, pero Jung vino a hacer un planteo todavía más impactante y vamos a entender la teoría de Jung como una teoría bien innatista, ¿sí? Acá no hay nada de estas cuestiones del inconsciente colectivo que las venimos a aprender o que las aprendimos durante nuestra crianza, no, estas son cosas que vienen con nosotros y son parte de nosotros porque son parte de la humanidad, porque son parte de la sociedad, como yo les decía hace un rato, son parte de lo que nuestra cultura, ¿sí?, trae y que nosotros traemos incorporados y que las vivimos desde ese lugar, ¿sí? Bien, vamos a hablar de los arquetipos, ¿sí? Vamos a hablar de qué son los arquetipos, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos tipos de arquetipos para en próximas clases, ¿sí? O en la próxima clase hablar de uno de ellos, que es la sombra, y vamos a charlar más conscientemente de cada uno. Bien, vamos a entender que si hay alguien que habla de iluminar la sombra es Jung, ¿sí? Y que justamente el hecho de hacer consciente, ¿sí?, cuáles son nuestros patrones de conducta y cuáles son nuestros arquetipos, justamente es lo que nos va a hacer acercarnos cada vez más a nuestra esencia y a nuestro ser. Yo preparé en mi pizarra un esquema de algunos de los más importantes de los arquetipos. Entendamos arquetipos como matrices de conducta, entendamos arquetipos como patrones de desenvolvimiento, como simbolismos, ¿sí?, que traemos incorporados, como yo les decía hace un rato, sobre el inconsciente colectivo, ¿sí?, y que son los que nos van a guiar en la conducta y los que van a hacer que nos comportemos de una manera determinada sin ni siquiera cuestionarnos por qué lo hacemos o sin siquiera plantearnos desde qué lugar lo estamos haciendo. Simplemente lo experienciamos y lo vivimos. Son universales como todo inconsciente, como el inconsciente colectivo es universal, o sea, todas las personas, ¿sí?, tienen el mismo inconsciente colectivo, y eso los hace todavía más interesantes, ¿sí? Porque el inconsciente colectivo lo compartimos todos, pero el inconsciente personal es de cada uno, y si lo planteamos desde ese lugar, el inconsciente colectivo moldea el inconsciente personal de cada uno y de alguna manera moldea la psiquis, ¿sí? Entonces es muy importante entender qué es lo que nos condiciona de alguna manera, ¿sí? Bien, vamos a trabajar ahora con los arquetipos, con los más importantes, y vamos a seguir viendo otros que son más que interesantes. Bien, tenemos en primera instancia nuestra pizarra Animus y Ánima, ¿sí? El Animus es la vertiente masculina de la personalidad femenina y el Ánima es la vertiente femenina de la personalidad masculina.
¿sí? Tiene que ver con la energía femenina y masculina que nos habita a todos, ¿sí? Ese es el arquetipo que Jung encuentra para definir las energías femeninas y masculinas. Luego tenemos la madre, que tiene que ver con las conductas e imágenes como la han experimentado nuestros ancestros, o sea, cómo somos mamás, ¿sí? En función de lo que han vivido y de lo que han vivenciado y experienciado nuestros ancestros. El padre es otro arquetipo que tiene que ver con la figura de autoridad, con la guía, o sea, el padre es la guía al que se debe seguir, digamos. Después tenemos la persona, que es la vertiente de nosotros mismos que más compartimos con los demás, que nos gustaría que los demás vean, es como la imagen a la vista de quien queremos mostrar, ¿sí? La sombra es un poco lo contrario, es aquello de nosotros mismos que vamos a intentar esconder de lo que no nos gusta de nosotros, ¿sí? Y vamos a tratar de mantenerla en secreto. Bien. Luego tenemos el héroe, que es la figura de poder que lucha contra la sombra, ¿sí? Lo que va a intentar es mantener a raya aquello que no debe invadir la esfera social para que el conjunto no se vea perjudicado. El héroe viene a alejar la sombra y no dejarla, no mostrarla, no hacerla vista, ¿sí? Luego tenemos el sabio, que el sabio es el que viene a revelar el inconsciente colectivo, es el que viene a decir, de esto se trata, ¿sí? Y luego tenemos el embaucador, que ya sería la última de los que tenemos como los más importantes o los más típicos, ¿sí? Que es el que va a introducir las bromas, va a infringir las normas y la idea es justamente, ¿sí? Mostrar cómo las leyes que explican las cosas son vulnerables, o sea, va a intentar meterse y colarse, ¿sí? Para que terminemos siendo vulnerables, ¿sí? Bien, a mí me gustaría también contarles, desde mi experiencia, otros arquetipos, ¿sí? Se me ocurrió uno que por ahí todos podemos conocer, porque la importancia de esto es que sea algo práctico, que lo podamos observar, que lo podamos ver en nuestro cotidiano, ¿sí? Es el arquetipo de la persona ayudadora, ¿sí? Es aquella persona que siempre está dispuesta a colaborar con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus padres. Es el típico que está en una sala de espera y está viendo que la plantita que tiene el profesional no tiene agua y va hasta el baño y ve si consigue algo como para poder regarla. Es el mismo que también está en la misma sala de espera y se pone a hablar con alguien que también está esperando y ese alguien le termina contando de que tiene un problema y que tiene que solucionarlo. Y seguramente nuestro prototipo, arquetipo de ayudador, le va a encontrar la solución a ese problema. El tema con este tipo de arquetipo, ¿sí? Es que en general la persona termina olvidándose de sí misma, termina tal vez hasta invadiendo al otro con su querer colaborar, con su querer ayudar. Este arquetipo se puede transformar, ¿sí? De una manera negativa en un arquetipo de un ayudador compulsivo, que va a venir a buscar, ¿sí? A unirse seguramente con otro arquetipo, con otra persona, ¿sí? Que tenga las características, por ejemplo, ¿sí? De un compulsivo, ¿sí? Por resolver las cosas. Entonces, vamos a encontrarnos con un manipulador, ¿sí? Un manipulador compulsivo que le va a venir bárbaro el ayudador, porque de pronto, no sé, se me ocurre, por ejemplo, un agente político, ¿sí? ¿Qué necesita? Que le resuelvan las situaciones y que encontrar a alguien expeditivo, sí, que salga a resolver. Se encuentran el manipulador compulsivo y el ayudador compulsivo y desde una mirada absolutamente negativa de los arquetipos, ¿sí? Se juntan y ahí podemos ver como muy plasmado en la realidad lo que Jung va a decir que es importante, que es iluminar las sombras, ¿sí? ¿Qué es iluminar la sombra en este sentido? Con estos prototipos, con estos arquetipos. En realidad lo que va a decir Jung es que necesitamos atravesar la experiencia de avanzar, de conocernos, este trabajo que nosotros veníamos viendo en las unidades anteriores, ¿sí? De autoconocimiento, de autoindagación, de autoobservación, para poder encontrar
dónde está nuestra sombra y poder iluminarla, ¿sí? Es decir, es poner conciencia, es darme cuenta de el arquetipo donde estoy identificada y desde qué lugar lo estoy actuando. Porque desde el punto de vista que yo al arquetipo lo actúo, no soy consciente. Y cuando no soy consciente de lo que actúo, ¿sí? Estoy actuando desde el inconsciente. Por eso decíamos que los arquetipos son, junto con los instintos, parte del inconsciente colectivo. Así que bueno, vamos a tratar de ir iluminando la sombra, ¿sí? Y ir entendiendo de alguna manera que cuando yo actúo los arquetipos, sobre todo desde un lugar negativo, ¿sí? Estos que son compulsivos, estos que son invasivos, ¿sí? Lo que estoy tratando de hacer de alguna manera es terminar de ver, de observarme, o sea, si yo actúo la compulsión es porque en algún lugar inconscientemente quiero encontrarme, ¿sí? Así que lo importante es el trabajo, como les decía, ¿sí? De reconocer en qué arquetipo estoy actuando, ¿sí? Y poder correrme y manifestar de mí, mi esencia, mi ser, ¿sí? Eh, para poder llegar al otro desde un lugar absolutamente sano. Bueno, les dejo este ejemplo, me parecía como muy gráfico. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos arquetipos. Cómo soy como mujer, cómo soy, qué hombre, qué clase de hombre elegí para casarme, para convivir, cómo son mis hijos, cómo me vinculo con mis padres. Todos son arquetipos, ¿sí? Así que bueno, desde algunos lugares más comunes y desde algunos lugares más complejos vamos a ir aprendiendo a conocernos y a ver desde qué arquetipos actuamos y desde qué arquetipos sí nos conocemos y queremos vivir a partir de ahora. Les dejo un beso gigante. Ustedes saben que he estado pensando cómo poder demostrarles de alguna manera esto de el inconsciente colectivo gráficamente, algo que sea bien metafórico, bien claro, bien ejemplificador. Y pensaba en el hornero, en el pájaro nacional, ¿no? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron qué lógica, de dónde saca la información el hornero para construir su nido como lo construye, de barro, en el lugar apropiado, ¿no? Porque hasta tienen tanto sentido de la ubicación que no ponen el nido mirando hacia el sur, porque vieron que aquí en la Argentina los vientos del sur son los más fuertes, los más fríos. Ellos tienen toda una dinámica, ¿sí? De conocimiento que corresponde a un inconsciente colectivo, ¿sí? Que es lo que les posibilita tener las certezas de muchas cosas y conducirse en su accionar, ¿sí? De una manera que si uno la pensara de manera racional como uno la quisiera pensar, hasta sería imposible de entender, ¿no? Pero bueno, si encontré un ejemplo, me parece el más gráfico, sí, dentro de nuestra naturaleza, como para poder explicar la magnitud de nuestro inconsciente colectivo y entender cómo nos rige y cómo nos acompaña y cómo es parte de nuestra historia y de nuestra vida, ¿sí? Les quiero dejar, además, un pequeño regalito, algo que les voy a leer, que me parece súper amoroso y para que podamos realmente reflexionar y meternos adentro y tomar dimensión de la maravilla que es nuestra vida. Se los leo. Dice un viejo cuento sufí que cuando un niño está en el vientre de su madre, contiene en sí mismo todo el conocimiento del mundo. Sabe cuántas estrellas hay en el firmamento, cuántas gotas de agua contienen los océanos y cuántos granos de arena cubren todos los desiertos. Conoce los misterios del cielo y de las estrellas y conoce hasta la última letra de la Torá, los Vedas y el Corán. No hay misterio sobre la faz de la tierra que desconozca, ni misterio en el cielo o en el mar que no pueda resolver. Pero cuando está a punto de nacer, su ángel de la guarda baja del cielo y colocando un dedo sobre sus labios, sella todo su conocimiento dentro de él y le susurra una sola palabra: aprende. Esto significa el huequito entre los labios y la nariz,
el dedo de su ángel para olvidar lo que vimos allá. Les dejo un enorme abrazo, un afecto muy importante de mi parte. Las valoro mucho, los acompaño y no olviden de ser felices.